Listo. Bueno, entonces les doy la bienvenida a esta nueva sesión del curso de gestión cultural, módulo de gestión y construcción de proyectos. Como habíamos hablado la primera clase que tuvimos, les había comentado que hay que ir pensando en ya nuestro proyecto, ¿sí? Más o menos en qué se va a enfocar, qué comunidades queremos intervenir, porque hoy ya vamos a usar eso. Entonces, desde ya para que tengan, vamos a hacer un ejercicio, voy a escoger a unas 5 personas para interactuar en esta sesión, ¿sí? Perfecto, entonces voy a... Buenas tardes, tengo una preguntita. Claro. Es en relación, el día lunes no pude asistir a la clase, el día de ayer sí. Sin embargo, estaba revisando la clase del día lunes y veo que nos quedamos solamente hasta fondos concursables, ¿cierto? Hasta ahí se quedó la clase. Sí, hasta ahí, fondos concursables. Ok, listo, gracias. Perfecto. Listo. Entonces, en esta parte que ya es el desarrollo del proyecto, tenemos que saber que todo buen proceso de gestión empieza por una buena planificación. Es por ello que invertimos mucho esfuerzo en esta fase, ya que, como les digo, es fundamental. Bien, hemos hablado del concepto de cultura que abarca toda manifestación o hábito de las sociedades. Pero ahora, al unir la palabra gestión y cultura, implican otras ramas, ¿sí? Como es la comunicación, el trabajo social, la historia, la política, como ya vimos en el área de políticas culturales, administración, economía, antropología, entre otras. Sí, hay que conocer que esto ya no es solo las manifestaciones, sino el cómo lo vamos a gestionar. Bien, para tener un buen proyecto tenemos que conocer la realidad de nuestro país. Entonces, sabemos que es un país multiétnico y pluricultural. Su población es de herencia indígena, africana y europea. Sin embargo, la mayoría de ecuatorianos son mestizos con una mezcla de ascendencia española e indígena. Un ejemplo de los aspectos culturales que han habido en el Ecuador es la música, ya que este está presente mucho antes del surgimiento del Imperio Inca. Sí, ¿cómo se puede catalogar la realidad ecuatoriana? Sí, esto se refiere al conjunto de manifestaciones y actividades culturales artísticas de un país que han tenido lugar a lo largo de su historia. También la diversidad cultural del Ecuador es aquella que se identifica con la cantidad de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que habitan con una determinada región o país. Cada uno de ellos tiene implícito tradiciones y culturas propias, reflejadas en la riqueza de las costumbres, tradiciones, lenguas, comidas, entre otros elementos de cada uno de los pueblos que viven en el Ecuador. Es importante tomar en cuenta todos estos aspectos a la hora de plantear un proyecto. Bien, conocemos que Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo, ya que en un país tenemos 4 mundos al mismo tiempo, como es la costa, la sierra, el oriente y las Islas Galápagos. ¿Por qué es considerado un país megadiverso? Bueno, pues por la flora, la fauna, los lugares turísticos, la ubicación geográfica que está atravesado por la línea ecuatorial, la cordillera de los Andes de norte a sur, en el cual se origina una impresionante biodiversidad.
Pero aparte de esta diversidad biológica, el Ecuador es un país pluricultural en el que cohabitan distintos grupos étnicos y pueblos con diferentes costumbres, tradiciones y un rico bagaje histórico, lo cual ha otorgado a cada uno de ellos una especial identidad. La Constitución Política de la República del Ecuador consagra la existencia de un Estado pluricultural y multiétnico, ofreciendo la garantía a los distintos pueblos que lo habitan de expresarse y desarrollarse conservando su identidad. Sí, esta parte es importante tomar en cuenta porque esto también nos dice los ciertos artículos de la Constitución que ya hemos revisado. En este sentido, pues es necesario analizar y entender el alcance de esta biodiversidad del país con el propósito de preservarla y no solo desde un ámbito cultural, sino también natural. Escuchaba por ahí que hay varios proyectos de ecoturismo, entonces es interesante seguir indagando en el ámbito de la cultura. Bien, en los últimos años el patrimonio cultural ha sido un aspecto importante, ya que los diferentes organismos que rigen la cultura ecuatoriana pretenden recuperar y fortalecer el patrimonio tangible e intangible del Ecuador. Perfecto, entonces, ahora vamos a entrar al desarrollo del proyecto paso a paso. Para la formulación y gestión de proyectos, debemos facilitar la operacionalización de los conceptos, aterrizándolos en iniciativas reales, ¿sí? Donde la teoría se aplique a la gestión, tratando de ser lo más prácticos y concisos. Es decir, muchas veces tenemos proyectos que si bien es cierto pueden ser visionarios, no, estos no están aterrizados ni con la realidad cultural, ni política, ni legal del Ecuador. Entonces, esta es una parte importante. La elección del tema, donde el origen de un proyecto puede estar motivado por la percepción de una situación problemática, relevancia tal que merezca ser considerada tema de proyecto o bien provenir de una inquietud o una creatividad. Entonces, de acuerdo con esta premisa, podemos decir que el proyecto nace de una necesidad o una problemática. Para plantear un proyecto que sea viable y en el futuro sostenible y darle continuidad, tiene que existir una necesidad por parte de la comunidad. Entonces, esta problemática es ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esta es, como ya mencioné antes, refiere al interés que da origen al proyecto. Puede basarse en una necesidad, una demanda o una iniciativa. En cualquier caso, siempre debe encontrar un punto de encuentro entre estas tres instancias para que el proyecto sea viable. Primero tenemos la situación inicial del problema, nuestro proyecto, y la situación futura o deseada, que sería ya la disminución o la eliminación de este problema. Sí, esta parte es importante. Quiero que, de acuerdo a su proyecto, vayan pensando estas tres fases. Ahora, el origen de los proyectos puede venir de muchas ideas, pero siempre hay que darle una planificación a este. ¿Para qué? Para no estar, ¿cómo se diría? Estar pendientes de situaciones que podrían mitigar los esfuerzos nuestros y que puedan dañar este proyecto, ¿sí? La idea de tener la planificación es dejar claro el alcance, definir el proyecto, quiénes participarán en el proyecto, ¿sí? Y para quiénes. Hay una parte que es quién participará, es decir, el equipo que conforma la elaboración de la planificación, del proyecto, la ejecución, y otra parte es para quién está dirigido el proyecto, ¿sí? Nuestro grupo objetivo. En la contextualización del proyecto están estos cuatro pilares, que es la factibilidad y la viabilidad, el cual se entiende como las posibilidades que tiene de lograrse un proyecto, los recursos y las estrategias. Sí, este es el estudio de las probabilidades de llevarse a cabo o de concretar este proyecto.
También tenemos el ámbito económico, que es el capital con el que se puede contar o no para el proyecto. El comercial es el que proporciona el análisis del mercado de clientes. Y el objetivo es el resumen ejecutivo y una descripción de posibles salidas y alternativas de gestión del proyecto. Ya. En el proyecto tenemos varios puntos a tomar en cuenta. Son los humanos, técnicos, el área organizacional, ecológicos, la parte legal, que ya lo estamos analizando en el otro módulo, política, viabilidad técnica, económica y los tiempos. Sí, es importante reconocer cada uno de estos y planificar en función a lo que tenemos, porque lo que no tenemos no es algo que podemos tomar en cuenta. Y si es que lo tomamos en cuenta al momento de la intervención, nos va a ser un punto en contra, ya que no vamos a saber cómo suplir esta necesidad. Perfecto. Entonces, según Ander Egg y Aguilar, la definición de un proyecto es un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y espacio determinado y emprendidas en modo articulado, combinando la utilización de diferentes recursos, como ya lo vimos, humanos, técnicos, materiales, en función del logro determinado del objetivo previamente establecido o estipulado, el cual se justifica por la existencia de una determinada situación o un problema que se quiere transformar o modificar. Nos quedaríamos con esta definición de proyecto. Me parece que también abarca todo lo que hemos nombrado, todos los recursos que se necesitan y los tiempos y lugares de establecerse. Bien, existen varios proyectos culturales. En esta ocasión vamos a nombrar 5. Los proyectos productivos o privados, que son aquellos que tienen como fin ulterior la rentabilidad, es decir, la obtención de lucro o un beneficio. Suelen ser presentados en el ámbito empresarial, del emprendimiento o industrial. Tenemos también los proyectos públicos o sociales, que son aquellos que no poseen fines de lucro, sino más bien alcanzar un impacto importante en la sociedad o la población a distinta escala, como puede ser local, regional e incluso mundial. Por lo general cuentan como promotores las instituciones del Estado, diferentes ONGs, las políticas de responsabilidad empresarial de las grandes empresas transnacionales también. Tenemos los proyectos comunitarios, que son aquellos que están comprometidos con el mejoramiento en aspectos puntuales de una comunidad determinada. Por lo general suele ser pequeña, tanto urbana como rural, a través de la satisfacción de sus necesidades. También tenemos los proyectos de vida, que son aquellos que se centran en los deseos de vida de un individuo y sus probabilidades reales de conseguir la autorrealización. Asimismo, se unen los proyectos de investigación. El objetivo es la documentación o adquisición de fuentes y materiales en torno a un tema elegido, tal y como sucede en los AR. Sí, entonces, si podemos ver, el tema siempre va de la mano con el lugar donde queremos intervenir. Entonces, esta parte es importante tomar en cuenta para el proyecto. Perfecto. Hemos ya acabado nuestra parte teórica. Recuerden, sí, denme un segundito, ya les doy paso. Por favor, Edison. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un favor, entiendo claramente algunos aspectos y algunos puntos, pero tal vez el proyecto de vida nos podría dar un ejemplo, tal vez. Claro, en el proyecto de vida no nos estamos enfocando tanto ahorita, sin embargo, son los objetivos con los cuales queremos alcanzar nuestra meta en el ámbito personal, ¿sí? Uniendo en ella la profesionalización, la familia u otros ámbitos que intervienen en lo cotidiano. A eso se refiere el proyecto personal. Muchas gracias. Verónica. Sí, Paula, muchas gracias. ¿Qué significa A mayúscula D?
Perdón. En el último renglón está haz, pero En el- no entiendo. En la No te diapositiva escucho. anterior, en la diapositiva anterior, en el último renglón, dice haz, que es A mayúscula D, pero no entiendo. Ah, ya, se refiere como a las eh, propagandas, ¿sí? Es una, como en inglés, el corto. Se refiere a las propagandas, más o menos, para tomarle en cuenta. Perfecto, entonces vamos ahora a empezar con el primer punto de la construcción de un proyecto, que es la planificación, ¿sí? Muchas veces nos vamos a preguntar para qué se planifica, es una pérdida de tiempo, pero ya vamos a ver el por qué y para qué. Bien, en lo que concierne a empresas u organizaciones, el hacer planes con el objetivo de imaginar futuros deseados es un proceso que conlleva un gran desarrollo. Desde el momento en que éstas nacen, responden a una intención, ¿sí? A una idea o a una necesidad, también puede ser a un sentido. En este caso, hablando de las comunidades, estas ideas, pero también estas mencionadas necesidades, históricamente se han planteado como el impulso o el motor del quehacer comunitario, y es a partir de ellas que se han creado pequeñas, medianas, incluso grandes ejecuciones, y que a su vez han contribuido a la ejecución o cimentación, podríamos decir, del rico y diverso patrimonio del quehacer cultural. Sí, como lo comentábamos, es entre sueños y energías o esfuerzos comunes en donde se trazan los planos, se imaginan las acciones y se van construyendo los objetivos en conjunto con las metas. Es en virtud de concretar nuestros propósitos como gestores de la cultura que programamos, organizamos, contactamos, convencemos y articulamos una serie de elementos. No obstante, toda esta sucesión de acciones termina o se transforma en un proyecto. Existe la posibilidad que muchas de estas acciones se ubiquen en el plano del quehacer cotidiano y por ende se las vaya encontrando en el camino o resulten sencillas de ejecutar. Hay otras acciones que por su propio carácter y naturaleza serán de inmediata acción, ya que no requieren una mayor elaboración. Ahora, existen también algunas acciones que por su relevancia, su significación o proyección, sí demandan de una serie de tecnicismos y diseños que tendrán la finalidad de dar forma a estos procesos, los cuales vamos a llamar proyectos. Bien, entonces, podríamos llegar a la conclusión que se planifica para transformar el estado de las cosas. Es decir, se necesita una modificación en algo. Es por eso que estamos planteando este proyecto. Es así que desde ya nos vamos a situar en un determinado escenario en el cual pretendemos realizar esta modificación, teniendo en cuenta siempre nuestro objetivo o el futuro escenario al que se quiere llegar o alcanzar. Es decir, se debe prever los cambios que se pretenden generar, se debe identificar los recursos con los que contamos y a cuáles se puede acceder y a la par las acciones y procedimientos para lograrlo. Entonces, vamos a partir desde la situación inicial. Un ejemplo, en este caso, sería ausencia de educación no formal en artes dentro de la comunidad X. Sí, esa es una situación inicial, una problemática, una necesidad. Los recursos, acciones y procedimientos, que es nuestro segundo ámbito, ya viene el proyecto educativo cultural, que será capacitar a la comunidad. La situación deseada será capacitar a docentes locales
para el fortalecimiento de la educación no formal en actividades artísticas. ¿Sí? Perfecto. Ahora me van a dar ejemplos igual a este cuadro que está en pantalla. Me va a ayudar, por favor. ¿Quién no ha participado? Ale Bonifaz, Oliver Maldonado y Pilar Vázquez. ¿Sí? Vamos a empezar a describir nuestro proyecto en estas tres situaciones. Por favor. Empezamos con Ale. Hola. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Sí. Ok, mi proyecto es un concurso fotográfico con la temática de patrimonio cultural de Pichincha. Perfecto. ¿Cuál es la situación inicial de este proyecto? Ya. ¿Por qué tú requieres hacer este proyecto? ¿Cuál es la problemática o necesidad? Yo lo veo más bien como, bueno, no problemática, tal vez necesidad, la difusión y la familiarización con el patrimonio. Ya. Material, inmaterial y natural. Entonces, podríamos decir que hay una ausencia de esta difusión del patrimonio. Sí. ¿Tienes algún sector localizado, alguna comunidad o es general en Quito? Esto No, también es es en importante. general. Ajá. Sí, es en ¿En general general? a nivel de la provincia. Ya. Bueno, por experiencia te puedo decir que a veces estos que son muy generales resultan con a veces vacíos. Entonces, al ir delimitando, tú también vas mitigando estos problemas que te pueden ir apareciendo. Entonces, solo que para que lo pienses, te pondría a consideración tal vez pensarlo en una comunidad primero, hacer este plan piloto y luego ya hacerlo a nivel de la provincia. Sigamos entonces. ¿Cuál sería el proyecto en sí? Solo una cosa antes de pasar a lo del proyecto. Lo que pasa es que como hay tres ejes, material, inmaterial y natural también, por eso es que le abrí, por ejemplo, a todo Pichincha por la parte de patrimonio natural. Ya, claro, eso te digo, no es que no vaya a funcionar, pero no sé si ya lo has hecho antes, luego me dirás cómo saldrá, pero esta es la idea, ir delimitando un poquito, porque si bien es cierto, la provincia es muy amplia y vas a tener que hacer unos términos y condiciones bastante rigurosos, una rúbrica de calificación, entonces eso nada más para ver esta situación inicial. Ya, ok. Entonces, el proyecto educativo cultural sería este de concurso fotográfico. Sí, pero yo solo le puse proyecto educativo porque es el ejemplo, ¿no? Del de arriba, que es la ausencia de educación. En tu caso, solo sería proyecto cultural o concurso. Un concurso, ajá, un concurso fotográfico. Perfecto. ¿Y la situación deseada cuál es? La participación de principiantes y profesionales dentro del concurso. Perfecto. Y la Muchísimas gracias. difusión, ajá, y bueno, y la difusión después de todo el patrimonio, ¿no? Que encuentren a través del concurso. Perfecto. Muchísimas gracias, Ale. Vamos, por favor, con Pilar. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, la situación inicial de mi proyecto es la creación de, o sea, primero a ver, déjame De acuerdo Ah, a qué planteas tu proyecto, ¿cuál es la problemática o la necesidad? ya. Que en Rumiñahui no existe una escuela de artes escénicas. Entonces, la idea es que haya una. Perfecto. Entonces pondremos ausencia de... ¿Tú quieres crear el espacio o en sí la formación? Pues las dos cosas. La formación no puede haber sin espacio. Entonces, la idea Claro. es crear una escuela laboratorio que tiene dos ejes, ¿no? La enseñanza, digamos, a nivel formal y talleres.
para gente que de pronto porque no eso lo... es importante. Los Sí, talleres hay dos podrías cosas. usar algún espacio que ya esté habilitado para las artes escénicas o tú mismo encontrar un espacio independiente. Bueno, eso ya es la gestión. Entonces, diríamos que es la ausencia de espacios y formación en artes escénicas dentro de Rumiñahui. Exactamente. E Perfecto. incluso yo le achicaría y diría Sangolquí, por ejemplo. Ya, perfecto. Más Porque es un, limitado. sí, lo delimitaría un poquito más. Bien, entonces Exactamente. sigamos con los recursos y procedimientos. Entonces, definitivamente, claro, es un proyecto educativo-cultural, ¿no es cierto? Que sirve para capacitar a nivel formal y no formal también. O sea, de pronto para jovencitos que de pronto no quieren hacer, o sea, la idea formal es hacer, por ejemplo, crear gente que se dedique específicamente a las artes. Tenemos escuelas, tenemos a nivel universitario, ¿no es cierto?, la Universidad Central en Quito, pero yo estoy pensando que hay mucha gente en el Valle de los Chillos que ya no tiene que dirigirse a Quito a estudiar de pronto artes y se queda acá en Rumiñahui. Claro, esa sería la idea de los proyectos comunitarios, la descentralización, ¿no? Entonces Exactamente. es viable este proyecto. Entonces, ¿y la situación deseada? Pues definitivamente ya la creación de la escuela, ¿no? De esta escuela laboratorio, la creación y permanencia, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Pilar. Ok. Vamos, por favor, con la otra persona que nombré, que no recuerdo. Creo que era... Buenas noches. Buenas noches. Mm, Sí. Bueno, la situación inicial, el problema o necesidad que yo identifiqué está relacionado con el sector donde vivo, eh, por la Argelia, al sur de la ciudad de Quito. Está atravesado por una red de caminos que han sido declarados por la UNESCO en el 2014 como Patrimonio de la Humanidad. Se llama Capañán o Caminos del Inca, vulgarmente conocido. Ya, entonces esa es la necesidad. Precisamente donde yo vivo, recién nomás han estado implementando lo que es servicios básicos, como es luz, alcantarillado y adoquinado. Pero precisamente donde es el Capañán aún está se puede decir que están en vías de desarrollo. Prácticamente está ahí esperando que alguien lo pula. Ya, esa sería la situación inicial. Los recursos o las acciones, yo lo vinculé tengo un proyecto de investigación que básicamente es un borrador. Yo estudio psicología industrial. ¿Ya? Para proyectos de titulación hay algunos ámbitos. Entre ellos hay justo uno que trato de empatarle o alinearle a esta necesidad que se llama ambiente y cultura laboral. Pero aquí es donde yo le quiero dar el plus o el valor agregado, que es precisamente con esto del paisaje cultural que le mencionaba y la UNESCO y todas esas cuestiones técnicas. Ellos mismos han propuesto una categoría que se llama paisajes culturales. Entonces yo lo que trato de hacer es vincular desde mi carrera, como le mencioné, lo que es ambiente y cultura laboral, pero ya como que iría actualizando con la perspectiva de la UNESCO, que ahora sería paisaje cultural. Ahora, ¿para qué? O sea, la situación deseada, básicamente sería mi objetivo, que sería desarrollar la perspectiva de paisaje cultural como ambiente laboral para un ecosistema turístico. Creo que es lo que comúnmente conocemos como misión, visión, valores, la filosofía de la empresa, pero básicamente esta no es mi empresa. Solo quisiera yo poner al servicio lo que he aprendido, pero ya llevarlo al territorio, que en este caso sería un pedacito del tramo que se encuentra en mi barrio o en el sector donde yo vivo. Perfecto, perfecto. Me parece un proyecto muy viable. Muchas gracias a los participantes. Vamos a seguir entonces. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de planificar? Si bien es cierto que existen más ventajas que desventajas al planificar, las principales que podemos nombrar son
conocer el contexto o situación que deseamos intervenir, identificar los recursos que poseemos y necesitamos para actuar, formular diversas propuestas para hacer frente a este problema o esta necesidad, seleccionar las alternativas que mejor se adecúen a las condiciones en las que actuamos y evaluar los resultados y proponer mejoras en futuras acciones. Bien, según lo planteado anteriormente, podemos entender a la planificación de la forma en que Anderegg, como ya lo habíamos visto en la anterior diapositiva, la plantea, y es así: un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, que previstas anticipadamente tienen el propósito de alcanzar determinadas metas y objetivos mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. Partiendo de esto, podemos decir que un proyecto está ubicado en el ámbito de la planificación social, el cual construye una acción que, como ya se mencionó, se la usa para producir cambios en una situación que pretende ser modificada. Existen, claro, otros factores que intervienen en un proyecto, como capacidades, experiencias e incluso el contexto político, pero eso lo iremos desglosando en las siguientes sesiones. Bien, ahora avanzaremos en lo que corresponde a los niveles de planificación. Estos se diferencian por su alcance y dimensión. Estos son el plan, el programa y el proyecto. Como se puede observar en pantalla, la unidad mayor del proceso durante la planificación es el plan. Este a su vez contiene el programa y el programa al proyecto. ¿Sí? No sé si habían conocido anteriormente esta forma de planificar, pero me parece que es la que nos va a ayudar a tener un contexto global de la situación a la que queremos intervenir. Entonces, como está representado, todas estas acciones o contenidos están enmarcadas bajo una política que define los principios y esfuerzos o energías a desarrollar dentro de un periodo determinado. Es por eso que al inicio habíamos hablado de las políticas culturales, qué nos rige, qué ordenanzas están vigentes y qué no. Sí, esto es importante tener en cuenta a la hora de plantear los proyectos. Bien, en cuanto al plan, se define como el instrumento mayor del proceso de planificación, ya que este se estructura con base en los objetivos estratégicos que tomen lugar en el programa. Su duración es de largo alcance, puede durar de 3 años en adelante, pero sin duda se adapta a cada proceso o proyecto. El programa, por otra parte, la definición es como el esfuerzo de articular una serie de proyectos que tengan el alcance de objetivos similares para realizarlos en un tiempo y con recursos establecidos. Su duración es de carácter intermedio y va entre 2 años o menos. Esto también, como digo, se ajusta a cada contexto. Y para finalizar el proyecto, este es el conjunto de acciones articuladas que en un periodo de tiempo determinado y a través del consumo de varios recursos precisa justamente alcanzar ciertos objetivos. Su duración puede ser de corto plazo, hablando de semanas o meses. Perfecto. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo he usado ejemplo desde Quito, ¿sí? Vamos a ver el ámbito patrimonial y el ámbito de formación. El plan dentro del ámbito patrimonial sería puesta en valor del patrimonio nacional, ¿sí? Es algo muy general. El programa ya viene a ser la recuperación de casas patrimoniales de la ciudad de Quito, ¿sí? Y el proyecto, aún más específico, reparación de infraestructura en el barrio San Juan, ¿sí? Cada vez lo vamos delimitando hasta llegar al proyecto, a donde vamos a intervenir.
Y en el ámbito de formación tenemos este ejemplo, que es el fortalecimiento de la gestión cultural local. Ese es el plan, el general. El programa, el cómo lo haríamos, es la certificación de competencias para gestores culturales. Y la intervención sería a través de una especialización en gestión cultural. Sí, puede ser de manera formal o no formal. Ahora, igualmente me van a plantear estos dos ámbitos, me va a ayudar, por favor, Kerly Andrango. ¿Quién más está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mil disculpas, estoy conduciendo, pero estoy atenta a la charla. Gracias. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos con Rosamelia, por favor. Y luego, bueno, si no hay voluntarios, yo iré designando, ¿ya? Vamos, por Yo favor, tenía Rosamelia. algunas, hola, buenas tardes. Yo más bien tenía un montón de preguntas porque como veo que por ejemplo, a mí me gustaría como ir llenando las cosas que se están dando ahorita. Ujú. ¿Tú crees que podamos hacer eso con tiempo y tranquilidad? Porque ahorita estamos pasando súper rápido. Está interesantísimo, pero Sí, justamente les iba a proponer, si dejamos unos 10 minutitos para que lo piensen. Esto es una idea general para ahorita en este pleno ir afinando o adecuando cualquier concepto. Entonces, ¿les parece si hacemos 10 minutitos para que piensen este plan, programa y proyecto enfocado obviamente a lo que ustedes quieren intervenir y luego las personas que quieran intervenir lo hacemos? ¿Les parece? Sí, Entonces, vamos a hacer estos 10 minutitos para que ustedes analicen esto. Nos va a presentar eh, Stephanie Valencia, Juan Pablo Ayol, nos va a ayudar Diego Castro y Marco Chiluisa. Sí, las otras personas también pueden irlo haciendo de forma individual y aunque no lo vayamos a ver, si es que alguna cosa está igual a sus compañeros, ya saben que está correcto o lo podemos ir corrigiendo. Por favor, Adriana, está con el micro prendido para que nos ayude, por favor. Ya, sigamos. A ver, gracias. Bueno, mi proyecto es la inclusión, formación y expresión desde la trinchera, que es una escuela de artes musicales y escénicas para el barrio Turubamba de Monjas en el sur de Quito. Justamente el plan es la creación de una escuela de arte en el ámbito patrimonial, hablo. Sí. El programa vendría a ser el refuerzo de los valores culturales. El proyecto, obviamente, repitiendo, es la inclusión, formación y expresión en el barrio Turubamba de Monjas. En el ámbito de formación, en la parte del plan vendría la inclusión a la cultura que se encuentra muy carente en esta parte del sur de Quito, que queda justamente sobre el barrio La Ecuatoriana. Perfecto. Otra es el programa vendría a ser la certificación de los y las gestores barriales. Obviamente esto ya después de haber adquirido el periodo de formación para luego poder compartir con toda la comunidad. Y luego el proyecto ya en el ámbito de formación viene a ser la especialización y presentación de la escuela, o sea, primero la especialización y luego la presentación, todo lo aprendido de la escuela artística comunitaria ya a nivel general en la ciudad de Quito. Ya, perfecto. Solo como pulir un poquito, yo le pondría
como especialización de artistas o especialización de, no de Ok, artistas, pero perfecto. sí porque la presentación ya es intrínseca siempre a las artes. Entonces yo solo le omitiría esa parte para hacerlo más específico, nada más. Ok, Ahí está perfecto. súper planteado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por favor con las otras personas. Vamos con Diego Castro. Buenas tardes. Si me escuchan, disculpen. Apaga la luz del baño. Verónica Sosa, por favor, si nos ayuda con su micro. Perdón. Tranquila. Vamos, Diego, por favor. Sí, se le Gracias. escuchaba un poquito bajito, pero... ¿Puedo apagar tal vez la cámara para que... Claro, no hay problema. Ok, listo. Entendemos estos problemas de conexión. Ok. Bueno, ahorita a grosso modo hice la realización del proyecto. Generalmente se basa en ideas, ¿no es cierto? Como habíamos dicho. El plan es realizar una base de datos de música urbana en general en cualquier género. El programa es que con el estudio de grabación, bueno, yo tengo un estudio de grabación, realizar grabaciones para programaciones de radios públicas, y que se radie estas grabaciones en ciertos horarios específicos. Y el proyecto se genera en el estudio de grabación la creación de una escuela de formación musical bajo el criterio de base, intermedio y avanzado, y que la expectativa de la educación formal en el estudio de grabación se elaboren, bueno, que primero se le enseñe al artista qué es un estudio de grabación y las técnicas de grabación, para que tengan conocimiento y puedan ellos profesionalizarse un poco más dentro del criterio de elaboración de letras y que obviamente genere un mejor sonido hacia la radiación en el proyecto, ¿no? Es a grosso modo, hay que pulirlo, porque realmente entran muchas variables. Dentro de esas variables, obviamente, como gestor cultural, se tendría que primero hacer la planificación financiera y el apoyo de instituciones y también de las personas que van a radiar el proyecto, ¿no? Se tendría que hacer pautas, se tendría que hacer muchas cosas, pero relativamente tendría que estar con un compromiso dentro de las instituciones públicas de que el proyecto primero se va a financiar, segundo se va a radiar y tercero obviamente va a quedar esa base de datos musical urbana o pública. Yo lo llamo urbana porque obviamente no puedo comparar el pasillo con la música actual ni nada por el estilo. O sea, ¿Y qué tipo de música es? Bueno, puede ser cualquiera. Es urbana porque fue realizado en la urbe, ¿no? Puede ser que un cantante o músico que sube a un bus no es conocido porque no tiene la oportunidad ni siquiera de grabar una canción. Y tiene la letra o no tiene el músico. Bueno, el estudio de grabación tiene el músico, se le da el tiempo específico, crean la canción y se le radia por las estaciones públicas, ¿no? Ahora, si quieren las estaciones privadas de hacerlo, tendrán que pagar las regalías a este compositor o músico. Claro. Así es. Es que la idea de un estudio de grabación es globalizar, que el artista si no tiene, o el gestor cultural en este caso, digamos que estamos haciendo para competencias de un gestor cultural, es llevarle de la mano para que tenga réditos económicos del artista, no el gestor cultural. El gestor cultural obviamente es quien le va a guiar. Y si tiene impacto el artista, porque hablamos de artistas plásticos, músicos,
de escenografía, de todo. Ujú. Si tiene los réditos, obviamente va a ser porque el gestor cultural le guió bien o no. Y de hecho ese es el curso, ¿no? Que vamos a calificar para gestores culturales y cambiar las leyes de la Constitución en beneficio del artista, no del gestor cultural. Justamente, nosotros como gestores somos mediadores de la cultura Así es. entre la Entonces, administración y el artista. Sí, así es. sigamos. Entonces, a grosso modo se hizo un plan pequeño. Aquí ya viene la lluvia de ideas, la lluvia general con los artistas que ya se tienen en el estudio y obviamente también artistas internacionales que hay proyectos que ya están elaborados en otros países que no los tomamos en cuenta porque obviamente no es una realidad nacional posiblemente, pero es un ejemplo. Entonces, ahí tenemos que nosotros codificar todo lo que existe y crear nuestra identidad propia dentro del nacionalismo ecuatoriano que se supone que deberíamos tener. Eso es todo. Disculpe. Perfecto, muchísimas gracias. Solo tal vez como forma de ampliación ¿qué será? De los recursos, tal vez yo no le pondría música urbana, sino popular, que abarque un poquito más de campo, ¿sí? Y creo que está enfocado en el ámbito de la formación. No sé si es que es así, pero bueno, ahí usted le analizará y verá qué es lo que más encaja con su proyecto. Sí, Sí, lo que pasa es que hay nichos que no están potencializados están ahí muertos, ¿no? Y gran parte de esos nichos es lo que hay que ver sobre un gestor cultural, la investigación para ver ese nicho, cómo poderlo crear, ¿no? Porque yo veo que hay muchos compañeros que en buena hora han trabajado mucho tiempo, pero no sé si es por el problema de las instituciones públicas que no apoyan o de las instituciones privadas que no llegan a difundir de que ellos tienen recursos para poder hacerlo, o es porque posiblemente es repetitivo estos fondos. Yo he analizado muy a profundidad ciertos fondos que son repetitivos cada año, ni siquiera cambian los centavos en las instituciones públicas. Y obviamente eso me parece un poco ilógico. Y dentro de ese criterio, obviamente, para realizar un proyecto, el financiamiento es la parte medular. Porque si no hay financiamiento, el proyecto se queda en nada, porque generalmente todo gestor cultural lo que necesita es el apoyo económico al artista, primer lugar, y segundo lugar al trabajo que realiza, ¿no? Porque la investigación no es barata, es cara. claro. Eso, Claro. disculpe, No, no se señorita preocupe. Vázquez. Muchas gracias por su comentario. No, Vamos, por favor, Buenas con tardes. Juan Pablo, Buenas. justamente. Sí, Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. sí. Sí, mil disculpas. Yo soy una persona con discapacidad y generalmente me cuesta un poquito pasarme las 7, pero estoy con tarea y tengo que cumplirla. Muchísimas gracias, Paula, por darme la oportunidad. No, gracias a usted. Dígame, siga nomás. Tenga la gentileza, ¿me puede permitir compartir pantalla? Claro. Listo. Muchísimas gracias. Ya, bueno, no voy a presentar con sonido, solo así nomás. Espero que no esté muy aburrido. Voy a ser breve igualmente por respeto a Muchas gracias. otro compañero. ¿Ya? Ya. Este es mi cuadrito. Debo tener errores definitivamente, pero vamos a tratar de que ustedes me ayuden a subsanarlos. El ámbito patrimonial. Hablamos de que el plan es algo que dura 3, 4 años, ¿no es cierto? Y para el efecto, pues yo lo que busco con el plan es buscar o hacer un cantón seguro a través de las artes. ¿Sí? El ámbito de formación sería formación de formadores en la especialización de instrumentos musicales populares, es decir, tener instructores de música a lo largo del cantón. Esto pues cómo se logrará a través de un programa que
obviamente tendrá una duración de aproximadamente 2 años, donde se empodere a niños y a jóvenes de las parroquias rurales de los talleres de música. ¿A través de qué? De la certificación de los talleres de música en las 7 parroquias rurales del Cantón Mejía. Y el proyecto aquí sí viene lo pequeño, ¿en qué vamos a trabajar? Se llamaría de pronto lo que sería es una optimización del uso del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos a través de las artes, en este caso de la música, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Con esto de la pandemia y tanta situación que ha ocurrido, podemos darnos cuenta que los niños ya, muchos de ellos ya no quieren ir a la escuela, quieren pasar en su casa, todavía en teleeducación, pero sí con el celular para estos grandes juegos, ¿no? El Roblox, el, todos estos Free Fire y todos estos juegos que hay, ¿no es cierto? Entonces, parar un poquito a esos niños a través de qué, de la creación de talleres con duración quimestral para la formación de grupos culturales en la parroquia rural, pero grupos culturales enfocados en la música. ¿A través de qué? A través como dice ahí, de cursos, talleres de duración de 5 meses en instrumentos populares, hablemos de guitarra, de piano, hablemos de bajo eléctrico, de percusión, para de pronto empezar a formar grupos pequeños de música que empiecen a difundir, que empiecen a despertar un poquito en la comunidad, ¡ey! Que empiecen a despertar en la comunidad un poquito del deseo y la gana y el gusto de hacer música, ¿no? Y por ahí se despierte este pequeño proyecto que durará de pronto 5 meses, unos 2 módulos al año, y genera el programa y posteriormente nos lleva al plan. Eso es, no sé, de pronto debe estar muy, muy errado, pero quisiera que me ayuden en eso, Paula. No, no, más bien lo encuentro muy pertinente, muy viable. Sin embargo, si bien es cierto, hicimos el ejercicio tanto con ámbito patrimonial y formación, sí es bueno ir escogiendo uno de estos dos, ¿sí? Tanto del ámbito patrimonial o formación, ¿con cuál nos quedamos? Yo pensaría que el suyo se enfoca más en el ámbito de formación, entonces sería unir esta información que tiene y transformarla solo en ámbito de información. Obviamente aquí estamos en un ejercicio, esto lo que le digo ir delimitando sería para ya el planteamiento de su proyecto, para la planificación, para que al momento de intervenir el Cantón Mejía no sea algo muy ambiguo, que si es patrimonial, que si es de formación, entonces hay que irlo no aterrizando, pero sí darle más forma. ¿Sí? Ahí está Ya. muy bien planteado. Muchísimas gracias, Paula. Le agradezco Gracias, bastante. Juan Pablo. Vamos por favor con Sebastián. Sí, muy buenas noches. Mi investigación, bueno, el proyecto que yo planteo es relacionado a la música nacional ecuatoriana. Considerando de que estos puntos de que tratamos de rescate de la memoria, parte de la memoria histórica, una de las temáticas dentro de estos proyectos, ¿cómo se puede realizar para que algunas entidades que poseen recursos para investigaciones y proyectos puedan contribuir con nosotros? Por ejemplo, el caso del Ministerio de Cultura mantiene dentro de sus bodegas, llamémoslo así, archivo sonoro, fotográfico, incluso documental de lo que es la historia musical ecuatoriana. Yo me he enfocado en lo que es los tercetos de música nacional ecuatoriana, incluso direccionado a uno solo, pero varias veces el ministerio o las personas que manejan esta documentación ponen muchas trabas para que como investigadores podamos acudir a ellas para ser parte de un proyecto, porque creo que un proyecto tiene que tener bases primero documentales, históricas, una reseña rápida, para que se pueda armar de otra manera. Por ejemplo, yo he tratado de también con alguna entidad o con algunos colectivos un proyecto acerca del rescate de la memoria histórica de cómo los tríos han contribuido a la música nacional o cómo han resaltado a nivel internacional. Bueno, de forma internacional creo que sería un poquito amplio y demasiado extenso. Pero netamente en los 60 se delimita una década, una temática en específico, pero por parte de, como lo he dicho, algunas instituciones no contribuyen para realizar este tipo de proyectos o varias veces son mezquinos con la información. Por ejemplo, repito que el Ministerio de Cultura
pone muchas trabas, que toca presentar diversos documentos que únicamente permiten a investigadores que sean reconocidos por alguna universidad o instituto, que sean gestores culturales bajo un colectivo o entidad. Entonces creo que eso dificulta mucho el avance de un proyecto de investigación. Nosotros en este momento, para armar un tipo de proyecto bajo una sustentación histórica, ¿cómo podríamos para que estas entidades nos contribuyan con ese tipo de material? Eso sería más una pregunta. Bueno, en el ámbito de memoria, igualmente hay que seguir algunos pasos para acceder a esta información que las instituciones poseen. Sin embargo, como ya lo hemos dicho en otras sesiones, si esta consulta sería directa al núcleo Pichincha, yo podría darles una información más clara y más pertinente, tal vez una guía práctica de cómo acceder a estos archivos de nuestra institución. Sin embargo, aquí estamos hablando de instituciones que, si bien es cierto, están dentro de la cultura, no están bajo el núcleo, la Casa de la Cultura. Entonces, es importante que, aunque parezcan estos trámites una traba o sean tal vez un poco rigurosos, que me parece que es la palabra, hay que estar indagando e investigando, ¿sí? Siempre he conocido varias personas que están siempre, o sea, no siempre ahí, pero pendientes de qué pasa y mandando oficios. La cosa es insistir en cuanto a instituciones más grandes, porque, como les había comentado anteriormente, toda institución se rige a una norma mayor y por ende tienen que cumplir. No es que quieran poner trabas a la ciudadanía, no, tratemos de no verlo así, sino de que también se les regula a esas instituciones y por ende nosotros como ciudadanía debemos entender y tal vez recopilar todos esos documentos, esa información que nos piden, y una vez presentada, si es que no nos dan, ahí ya es otro asunto, pero sería esta la idea, indagar un poquito de cómo acceder a esta memoria musical, memoria histórica que me habla. Entonces, sí, eso en cuanto al acceso de la información Muchas institucional. gracias. ¿Sí? ¿Ya alguien más que desea presentar Paula, el proyecto o seguimos? Paula, mil disculpas que interrumpa. Solamente una pregunta. El ámbito patrimonial, casi que matrimonial, el ámbito patrimonial debe estar enlazado al ámbito de formación o son dos parámetros distintos. Quiero preguntar, es decir, yo debí solamente preparar mi proyecto en función del ámbito de formación sin necesidad de vincularme al patrimonial como lo hice. Lo que pasa es que estos son dos ámbitos que, si bien es cierto, están de la mano. Usted puede hacer un proyecto de formación a través del patrimonio tangible del Ecuador, digamos, pero ya se enfoca más en proyecto de formación, que va a usar el patrimonio como su recurso, es otra cosa. ¿Sí? Esta es la idea. Enfocar cuál es el corte de nuestro proyecto educativo, de difusión, de salvaguarda del patrimonio. Entonces, esta es la idea. No sé si me hice entender. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Mi estimada Paula, buenas noches. Quisiera compartir el proyecto. No sé Claro, si ¿desea puedo. compartir pantalla o hablar? No, así nomás, por favor. Perfecto. Bueno, la problemática se crea en base a las haciendas que existen acá en el Valle de los Chillos. Y yo voy hacia el desarrollo, difusión e implementación de recorridos turísticos en las haciendas, que sería el plan. ¿Ya? Luego iría la recuperación de la memoria histórica de la hacienda San José, que a donde me voy a enfocar a través de los huasipungueros que existen actualmente. Y el proyecto sería el desarrollo de un material escrito y audiovisual que demuestre la verdadera historia de la hacienda San José en el Valle de los Chillos. Perfecto. ¿Y en cuál de estos dos ámbitos está enfocado el proyecto? Sería comunitario. Comunitario. Entonces, le podríamos poner en el ámbito patrimonial, solo para delimitar en estos dos aspectos que dimos. Perfecto. Muchas gracias. Una preguntita.
Sí. En el caso de mi proyecto es la elaboración de una revista en la que se va a dar a conocer los nombres tradicionales del Centro Histórico de Quito. Aquí también ya vendría el ámbito de formación o no se le pondría como fortalecimiento en el área de educación y esas cosas, o solamente se basa en el área cultural y nada más. Cuéntame un poquito más del proyecto. Ya, en sí es el rescate de los nombres antiguos del centro histórico, de todo el centro histórico de Quito, tanto de sur a norte o como de norte a sur. Como les decía la otra vez, por ejemplo, ¿por qué se llama calle de Guayaquil y del Comercio Bajo o calle del Suspiro? Esas cosas, o sea, tratar de rescatar las leyendas que encierran en sí los nombres antiguos. Ah, perfecto. En este caso yo le pondría en el ámbito patrimonial, ya que esto es el patrimonio intangible, es decir, el conocimiento que tú quieres difundir, ¿no es cierto? Exacto, eso, justamente esa es la idea. Entonces, sí, yo le pondría, le enfocaría al ámbito patrimonial más que de formación, porque le veo que es de difusión del patrimonio intangible. Ok, muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a continuar. Buenas noches. No sé si se me escucha. También quería presentar mi proyecto. Claro. Ya, sí. Es el último para poder continuar ya. Listo. Es decir, estoy trazando ahorita un proyecto sobre la recuperación y apropiación de un espacio en el sector de Pizulí, al norte de Quito, que es la concha acústica, que realmente la problemática es que está abandonado durante varios años, se robaron los cables, no hay luz, entonces a la actualidad tenemos como un proyecto como a mediado plazo que logramos sacar una casa ahí en el sector como centro cultural, pero queremos hacer la apropiación del espacio a través de un proyecto, ¿no? Que sea la apropiación y la recuperación del espacio de la concha acústica con los mismos actores, artistas y actores culturales del sector. En sí, eso, es decir, como programa más o menos le tengo como visionado, como asimismo, como ya tenemos el espacio, hemos logrado ya como el lazo con la gente, hemos dado como colonias vacacionales, algunos talleres, entonces queremos igual proseguir con la formación de público y a la vez con la formación de artistas, ¿no? Que sería la profesionalización, es decir, que ya no lo vean como un hobby o como un pasatiempo, sino ya lo vean como una profesión y así cambiar como la mentalidad de que solamente el arte es como un pasatiempo. Eso es como proyecto. Perfecto. Solo una cosita. Recuerda que tenemos la política que es en la que se va a basar tanto el plan, el programa y el proyecto. Entonces ahí yo te recomendaría indagar, o no sé si ya lo has hecho y por eso mismo estás proponiendo este proyecto, de que si es que te sustenta o te respalda alguna de la ley de cultura, de alguna ordenanza o de la Constitución. Sí, solo para que tu proyecto sea viable. Nada más. De ahí está bien planteado. Listo, sí, justo estaba revisando yo los artículos que se dio el día de ayer, entonces muchos cabían en el proyecto. Ah, perfecto, entonces, qué mejor. Mucha suerte con el proyecto. Perfecto, entonces, vamos a continuar. Para la ejecución de una buena planificación se debe tomar en cuenta algunos puntos. Esta debe ser específica, que responda a problemas o situaciones concretas sobre las cuales se recogerá un diagnóstico. Debe ser también realista desde su diseño hasta los factores que intervienen en ella como recursos humanos y materiales que existen o los que se tiene que generar. ¿Sí? Debe ser flexible para que su diseño pueda adaptarse a lo que conlleva la puesta en práctica del contexto o situación. Hay que tener en cuenta que la planificación es un proceso continuo, la cual se fortalece con la práctica. De esta forma, cada que cierta intervención haya terminado y los aprendizajes se generen, es cuando este ciclo se reinicia, digámoslo así, pero incorporando ya la experiencia. Lo importante e interesante de esto no es realizar la repetición de un proyecto de forma mecánica, sino convertirlo en un proceso ascendente en el que la incorporación de nuevos aprendizajes
marque el inicio de una etapa en nuestras intervenciones, ¿sí? Con lo ya mencionado, este proceso de reformulación tiene su base en el impacto alcanzado mediante nuestra intervención. Esto significa que la continuidad del proyecto se basará en la profundización de los logros que hemos alcanzado, los cuales se pretende que se mantengan o que contribuyan al desarrollo de estos logros. Entonces, aquí podemos ver esta reformulación del proyecto. Empezamos con la situación inicial problema, la formulación de nuestro plan, programa, proyecto, la ejecución, ¿sí? Tenemos la evaluación, que es una parte muy importante de los proyectos. De la evaluación podemos sacar lo que son aprendizajes, experiencias, pueden ser buenas o malas, sin embargo, ya no sirve y entramos nuevamente al proceso de reformulación para iniciar con nuestra situación o problema. Sin embargo, cuando ya hemos completado este ciclo, ya tenemos experiencias, ya sabemos que en tal comunidad se debe actuar de tal forma, o tal vez la planificación debió haber sido de esta forma, o la intervención, ¿sí? Entonces, esa es la idea de una planificación, que sea completa, pero también aprender de ella, ¿sí? Entonces, vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí. Espero que les haya servido para sus proyectos estos nuevos conceptos, nuevos conocimientos, ¿sí? Y que los vayan implementando para sus proyectos, porque esa es la idea, que se lleguen a ejecutar, no que solo queden en papel. ¿Sí? Y bueno, voy a apagar.